Hola jóvenes, soy el profesor Alberto y en este momento estoy haciendo una clase de retroalimentación de la prueba número 1 del ramo de forma y espacio. Para esto tomo ejemplo la forma A de la prueba. La pregunta 1 decía, ¿cuál es la cantidad de vértices de esta figura? Si nos acercamos bien, decimos, aquí hay un vértice, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Por lo tanto, la cantidad de vértices de la figura es la letra C, porque hay 30 vértices. 30 vértices. De la misma manera, aquí dice el cuerpo de la imagen corresponde a un cubo que tiene una extracción de un cubo menor desde uno de los vértices, desde uno de sus vértices. Pregunta, ¿cuántas aristas tiene este volumen? Entonces, empezamos a contar. Aquí hay una arista. Aquí hay dos aristas. Tres aristas. Cuatro aristas. Cinco aristas. Seis aristas. Siete. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 aristas. 15, 16, 17. 18, 19, 20. 21 aristas. Por lo tanto, en este caso,
respuesta es la letra B. Bien. Vamos con la otra pregunta. Dice, considere que L1 no intersecta a L2 y L2 no intersecta a L3. De las siguientes afirmaciones, indique cuál o cuáles son ciertas. L4 es perpendicular a L1. Entonces, L4 es perpendicular a L1. Entonces, la idea es que, si es que algo es perpendicular, jóvenes, es que exista un ángulo de 90 grados, que se forme un ángulo de 90 grados en los ángulos que se forman con la intersección entre las dos rectas, en este caso L4 y L1, ¿ya? Y no vemos la misma figura acá, ¿ya? Por lo tanto, no se observa que existan ángulos de 90 grados, ¿ya? Tal cual se los dibujé abajo. Entonces, no es cierto, ya que el E4, ya no es totalmente cierto que el E4 es perpendicular a L1, ya no es correcto. No podemos afirmar aquello. ¿Ya? La respuesta correcta sería que no se podría afirmar que la 1 es correcta. L2, acá está L2, y L3, L2 y L3 son paralelas, vemos que son paralelas, ya que estas no se intersectan, ¿ya? Y vemos que tienen la misma pendiente y la misma distancia. L1 y L2 son paralelas en el mismo caso anterior, tienen la misma pendiente, mantienen la misma distancia, no se intersectan entre sí, por lo tanto, sí es correcto. L1 y L2 son paralelas. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra B. Siguiente pregunta. Un plano está dibujado a una escala de 1 a 200, donde uno de los dormitorios mide 2,3 centímetros de largo por 1,3 centímetros de ancho. ¿Cuáles son las medidas del largo y del ancho de este dormitorio a escala real? Están pidiendo las medidas de longitud a escala real. Ya. Vamos a hacer el largo. Vamos a trabajar primero con el largo. Entonces, para obtener el largo, ya, estamos trabajando con el largo. Ya. ¿Qué decía las fórmulas que le expliqué en clase? Que centímetro en el plano partido por centímetro en el terreno es igual a 1 partido por la escala. Entonces, si reemplazamos los valores,
¿Cuáles son los centímetros en el plano del largo? 2,3 centímetros, ¿ya? Y nosotros estamos buscando el largo real. ¿Y esto es igual a qué? A 1 partido n. Si multiplicamos cruzado, ¿ya? Si aplicamos la materia del tercer aprendizaje, la tercera experiencia de aprendizaje y nivelación matemática, ¿ya? En el cual hay que despejar X, sabiendo que E, ¿cuánto vale E? Acá lo vamos a cambiar. ¿Cuánto vale E? Tenemos que reemplazarlo por 200, ¿cierto? Entonces, despejando X vale, es igual, entonces tomamos la calculadora y lo único que tenemos que decir, 200 por 2,3 centímetros, ¿cierto? Es 460 centímetros de largo. Entonces, ya con esto ya podemos responder la pregunta, porque tenemos 460 centímetros de largo. Es la única respuesta que dice 460 centímetros de largo. No hay en ninguna otra parte. Entonces, la alternativa correcta es la B. ¿Ya? No es necesario sacar el ancho porque ya sabemos que el largo mide 460 centímetros. Vamos con el siguiente. Dice, de acuerdo a la imagen, ¿qué par de calles son paralelas? Son paralelas. Los magnolios y los magnolios está acá, los tilos no son paralelos, los canelos y los tilos tampoco no es paralelo, los canelos y los manzanos son como perpendiculares, por lo tanto, la alternativa correcta es la letra D, los castaños son paralelos a los magnolios, acá. Estas dos calles son paralelas. La vamos a marcar. ¿Ya? Era 5B. Vamos a hacer las 6. De acuerdo a la imagen, ¿qué par de calles son perpendiculares? ¿Ya? Veamos. Pregunta A. Alternativa A. Los castaños y los manzanos. Entonces, los castaños está acá. Y los manzanos está acá. Por lo tanto, se genera un ángulo de 90 grados. Se intersectan y generan un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra A. Siguiente. Si en un mapa confeccionado a una escala de 1 a 500.000, ¿ya? Entonces aplicamos la fórmula que ya saben. 1 es a 500.000. 1 partido en E.
una ciudad dista 0,57 metros en el papel. En el papel. Por lo tanto, ¿cuántos centímetros son 0,57 metros? Son 57 centímetros. Entonces aquí voy a colocar acá 57 centímetros. En esta fórmula, como estamos hablando de escala, siempre hay que dejarlo todo en centímetros. Entonces nos están preguntando por la distancia real, ¿ya? Es decir, X nos están preguntando. Como ustedes saben, hay que multiplicar cruzado, como le enseñó el profesor de nivelación matemática, despejar X. Entonces decimos 500.000 por 57, y esto es 28.500.000 centímetros. Pero aquí hay un pero, que las respuestas están en metros. Por lo tanto, apliquen la regla mnemotécnica de la longitud y sabemos que tenemos que dividirlo, estos centímetros, por 100. Hay que dividirlos por 100. Entonces, el resultado es 285.000 metros. Y ahí está la alternativa. Era fácil, ¿cierto? Entonces, solamente tienen que aprenderse las fórmulas y luego reemplazan. Todas las preguntas son muy parecidas. El largo de una viga es 4,6 metros y al medir en el plano son 4,6 centímetros. ¿Cuál es la escala del plano? Muy bien. Aplicamos la fórmula. Centímetro en el plano partido en el centímetro por del terreno es igual a 1 partido n. Reemplazamos los valores. ¿Cuántos centímetros hay en el plano? 4,6 centímetros. Y el largo de la viga son 4,6 metros, pero 4,6 metros a centímetros son 460 centímetros. Esto es igual a 1 partido en e. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer acá? Despejar e. Despejamos e de manera cruzada. Y decimos 460 por 1 es 460. 4,6 por e es 4,6 por e. Despejamos e y nos queda 460 dividido en 4,6. Por lo tanto, la escala es 100. ¿Ya? Es 100. Ahí. Entonces, la escala de del plano es
1 es a 100. Entonces sería la letra D. Ahí. Esa es la respuesta. Vamos con la 9. Dice: una pieza de anclaje está dibujada a escala 5 es a 1. ¿Se fijaron que aquí dice 5 es a 1, no 1 es a 5? Entonces, cuando pase esta situación, la E la dejan arriba, ¿ya? Porque algo que es más pequeño que el plano, ¿ya? Se hacen entonces este tipo de escalas aumentativas. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar, en vez de colocar el 5 abajo, lo vamos a poner arriba. 5 es a 1, ahí lo dice, 5 es a 1. ¿Ya? Si la medida de B en el dibujo es de 8,8 centímetros, entonces vamos a colocar aquí 8,8 centímetros, estamos hablando en centímetros. ¿Cuál será la medida real? Es decir, X. Colocamos las fracciones. Entonces despejamos X. 5 por X, 5X. 8,8 por 1, 8,8. Despejamos X y nos queda 8,8 dividido en 5. Y nos queda 1,76. Por lo tanto, 9 es la alternativa A. ¿Ya? Bien interesante este ejercicio. Si hay dudas, por favor, diríjanse a su docente. Vamos a la pregunta 10. Si un objeto mide 15 centímetros, ya el objeto mide 15 centímetros en la realidad. Un objeto mide 15 centímetros en la realidad. 15 centímetros. Y esto es igual a 1 partido en E. Pero no nos están pidiendo encontrar algo acá, ahora que me doy cuenta. Dice, ¿bajo qué escala de reducción se obtiene el dibujo más pequeño? Ya. Entonces, acá estamos hablando de escalas grandes y escalas pequeñas. ¿Ya? Una escala grande es una escala que tiene alto detalle. Y una escala pequeña que tiene poco detalle. A medida que el plano aquí en el denominador es más pequeño, acá si el denominador es más pequeño, se obtiene un dibujo más grande, ¿ya? Un dibujo más grande. Mira, haz la división. Mira, 1 dividido en 10 es igual. ¿Cuánto es? 0,1.
Pero si decimos 1 dividido en 10.000, y esto nos da 0,0001. ¿Qué valor es más pequeño? Este, ¿cierto? Entonces, recuerden que si el numerador, a medida que se aumentan valores en el denominador, se obtienen un dibujo más pequeño, ¿ya? O con menor nivel de detalle. Si el denominador es menor, si reducimos el denominador, entonces vamos a tener un plano, un mapa, un modelo, ya con mayor detalle. Por esta razón, la letra D es la correcta, ¿ya? Porque tiene el denominador más grande que los demás. Según las medidas indicadas en el dibujo, ¿cuál es el perímetro de la figura? Considere las paredes contiguas forman ángulos rectos. Este ejercicio lo hicimos en clase, muchachos. Yo estoy seguro que lo hicimos en clase. Solamente había que estar atento y participar en clase. Entonces decimos, está 6,2, porque nos están preguntando perímetro, es decir, la suma de todos los lados. Entonces, 6,2 más 6,2, los lados de abajo también miden 6,2 en el perímetro, más 7,5, ¿ya? Y más 7,5 al otro lado, ¿ya? Y esto es igual a 27,4. Como estos valores están en metro, la alternativa correcta de la 11 es la letra B. 27,4. Dice 12. ¿Cuál es el área de la región sombreada en la siguiente figura? ¿Cómo lo vamos a encontrar? El área de la región sombreada, calculando el área del rectángulo y restándole el área del triángulo que está en blanco. Tan simple como eso. Entonces, el área del cuadrado es, esto ya lo saben, largo por ancho, lo bueno de este ejercicio es que los resultados están en centímetros cuadrados, entonces no tenemos que hacer conversión de unidades. Entonces sabemos que el área al cuadrado es 11,8 por 16,4, largo por ancho. Por lo tanto es 193,52 centímetros al cuadrado. En el caso del área del triángulo, que está ahí, se ve el triángulo blanco,
es igual base por altura dividido en 2. ¿Cuál es la base? 2,3. Por la altura del triángulo, que la altura del triángulo es lo mismo que el ancho del rectángulo. Por lo tanto es 11,8. Y el resultado de esto, según la forma del triángulo, según la forma del área del triángulo, lo vamos a dividir por 2. Entonces, 2,3 por 11,8 dividido en 2 da 13,57. Bien, entonces el área aquí está, área de la región sombreada es igual a área cuadrado menos área triángulo. Y esto es igual a 193,52 centímetros al cuadrado menos 13,57. Esto es igual a 179,95 centímetros al cuadrado. Por lo tanto, como ustedes ya saben, ahí está la alternativa correcta. Eso es lo que debieron haber colocado. Vamos a la pregunta 13. ¿Cuál es el perímetro de la figura? ¡Oh, qué fácil! Muchachos, esta pregunta fue muy fácil. Casi fue un regalo. ¿Cómo se saca el perímetro del triángulo? La suma de todos los lados. Entonces, nos están pidiendo perímetro. 1440 más 900 más 720, y esto es igual a, lo sumamos, 3060. Y aquí yo veo la respuesta. 3060. Pregunta 14. Ana María está remodelando su cocina de forma rectangular de 7 metros de largo por 5,5 centímetros de ancho y quiere renovar la cerámica del piso. ¿Cuánto mide el área a cubrir con cerámica? Va a ser el largo por ancho, ¿ya? Largo por ancho. Entonces, 5,5 por 7, y eso es 38,5. ¿Qué respuesta debieron haber colocado? La letra D. La letra D. ¿Ya? Largo por ancho. ¿Ya? ¿Cuál es aproximadamente el perímetro del círculo de la figura? Ya. Recordemos cuál es la fórmula del perímetro. Perímetro de la circunferencia. Esto
es igual a, esto es igual a 2 pi por radio. Sabemos que pi vale 3,14. Entonces, esto es igual a 2 por 3,14 por el radio. Pero el radio es 7. ¿7 qué? 7 unidades solamente. Y acá, por lo tanto, igual 2 por 3,14 por 7. 43,96. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra A. Ahí está. Acá la 16 dice el área. Entonces, el área de la circunferencia es igual a... ¿Cuánto era? Era pi 3,14 por r al cuadrado, ¿cierto? Al cuadrado. Si sabemos que pi es 3,14 y el radio, ¿cuánto es? 4,4. Y el 4,4 está elevado a 2. ¿Ya? Está elevado a 2. Si hacemos esta operación en la calculadora, decimos 3,14 por 4,4 al cuadrado nos da 60,8, 60,79 unidades. Y ahí vemos la alternativa correcta, que es la letra C. Finalmente nos dice que el perímetro de un cuadrado, a ver, dibujemos un cuadrado. Aquí tenemos un cuadrado y tenemos que el perímetro de un cuadrado es el perímetro. El perímetro es igual a 863. ¿Ya? Pero sabemos cuánto ya. No, otra vez. Dice el perímetro de un cuadrado de lado 863. Ya. El lado, más fácil. El lado del cuadrado es igual a 863. ¿Ya? Ahí lo dejo. Entonces, esto vale 863. Arriba, acá abajo 863, 863, 863, entonces el perímetro es la suma de todo, es el contorno. Entonces decimos 863 más 863 más 863 más 863. Esto es igual a 863 por 4. 3452. ¿Dónde está esa alternativa? Ahí ya la vi. Es la letra C. Es la letra C. 3452. 17C.
Vamos con la 18, con la pregunta 18, hasta ahí. Dice, el área de un cuadrado de lado 600, el área de un cuadrado de lado 629 es. Nos están preguntando por el área. Entonces, esto es un cuadrado, donde aquí tenemos, este lado mide 629, y acá mide 629, entonces, el área de un cuadrado es al cuadrado, por lo tanto 629 por 629 igual, por favor calculen, 395.641. Ahí está la alternativa correcta, que es la letra B, 18B. Alternativa correcta es 18B. ¿Ve? Era muy fácil lo que se estaba preguntando. Pregunta 19. La puerta que muestra la imagen tiene una lámina de melamina en todo su contorno que se cambiará por completo. La parte superior de la puerta corresponde a una semicircunferencia. Según las medidas indicadas en la imagen, ¿cuántos metros de melamina se ocuparán para cubrir todo el borde de la puerta? Entonces, ¿dónde dice todo el borde? Dice, entonces aquí hay que calcular perímetro. Acá abajo tenemos que calcular, dice, cuál es el área correspondiente a la figura. Entonces aquí hay que calcular área. Pregunta 20. La parte superior de la imagen corresponde a una semicircunferencia. Según las medidas indicadas en la imagen, ¿cuál es el área correspondiente a la figura? Entonces, se fijan, es la misma pregunta, pero en la pregunta 19 hay que calcular el perímetro de la puerta y en la pregunta 20 hay que calcular el área de la puerta. Por lo tanto, para explicar acá en la pregunta 19, tenemos que calcular esto, el perímetro de aquí, acá, ¿ya? Acá, acá, y también tenemos que calcular todo esto. Tenemos que calcular esto. En el fondo es una ahí está. Tenemos que calcular esa semicircunferencia. ¿Ya? En este caso, en la pregunta 20, tenemos que calcular todo el área, todo el área, ¿ya? ¿Qué sería eso? Ahí está. Tenemos que calcular todos los metros cuadrados que tiene la puerta. Entonces, en este caso, en el perímetro, tenemos que decir 2,3 más 0,84 más 2,3. Tenemos que sumar los lados del contorno de la línea roja. ¿Qué más? Más más el perímetro de la semicircunferencia. ¿Cuál es la fórmula del perímetro? 2 por pi, que en este caso va a ser 3,14,
por el radio, que es el radio que va a ser la mitad de 0,84, que es 0,42. 0,42. Y todo esto lo vamos a dividir en 2. Porque es la semicircunferencia. Porque es el semiperímetro en este caso. El semiperímetro de la semicircunferencia. De la circunferencia. Entonces, acá abajo, en el área, tenemos que decir, en este caso, el área del cuadrado, que es 2,3 por 0,84, ya es el área al cuadrado, y a esto le tenemos que sumar el área de la semicircunferencia, es decir, pi, ¿cuánto vale pi? 3,14 por el radio al cuadrado, que es 2 veces 0,42, ¿ya? R al cuadrado, y todo esto lo vamos a dividir en 2. Un momento. Entonces, calculamos ahora. 2 por 3,14 por 0,42 dividido en 2 más 2,3 más 0,84 más 2,3, y nos da acá 6,7588. ¿Dónde está la alternativa correcta? Es 19C. 19C. En caso de la 20 va a ser 3,14 por 0,42, ¿ya? Por 0,42 dividido en 2 más 2,3 por 0,84. Y nos da, la alternativa correcta es 2,21. De acuerdo al hacer todo esto, nos da esto como correcto. Bien, muchachos, muchas gracias por haber escuchado la retroalimentación de la prueba 1. Ante cualquier duda, diríjanse a su docente. Muchas gracias.